¿Qué tal, hermanos y hermanas de la Comunidad Católica Salvador del Mundo? Hoy estamos en un programa más de Nacidos del Corazón de Dios y vamos a hablar de un tema muy interesante. Así que primero vamos a presentar. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, contenta de estar compartiendo con nuestros hermanos y hermanas de la comunidad y con ustedes también. ¿En qué grupo estás y en qué brazo servís? Pues sirvo en el brazo Ventana al Cielo. Y pues estoy comprometida con el brazo, la Asamblea de Nazaret. Nazaret, vaya. Sí. Xochitl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Arturo, Carlita, Hola. Gracias por estar en este programa. Yo vengo del grupo Judá y también sirvo en el brazo de la Ventana al Cielo. Bueno, igual mi nombre es Arturo Ramírez, estoy en Galilea y le sirvo al Señor en Misterio y Misericordia en el brazo La Ventana al Cielo. Así que antes de comenzar y de hablar del tema, ¿les parece si le entregamos el momento al Señor? Sí. Así es. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios, por este programa que tú nos permites tener, por este instrumento que tú nos permites también tener, que nos permite hablar de ti, unirnos como comunidad, capacitarnos más, enamorarnos más de ti a través de diferentes temas, mi Señor. Te pedimos que nos utilices a nosotros y que todos aquellos hermanos y hermanas que van a escuchar o ver el programa, que tú les hables a través de este programa, mi Señor. Que seas tú quien ponga nuestras palabras, que seas tú quien ponga esa sabiduría, mi Señor. Que seas tú quien venga a preparar los corazones, a hablar de lo que necesitamos aprender de ti, mi Dios. Espíritu Santo, te clamamos a ti. Te pedimos que vengas a ungirnos, a quemarnos, que vengas también a ungir y quemar a aquellos que nos van a escuchar, que nos van a ver, que nos vengas a llenar de ti, Espíritu Santo. Regálanos tus dones preciosos, quémanos con tu fuego divino. Ven a transformar nuestros corazones, ven a saturarnos, ven a llenarnos de ti. También a ti, Virgen Santa, Madre María, te pedimos que intercedas por nosotros, los que estamos tanto aquí en la cabina como los que están escuchando o viendo. Tú conoces nuestras carencias, tú siempre estás pendiente de nuestras carencias. Intercede, Virgencita, por nosotros, por nuestras carencias, ante tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tomarnos. Este momento te lo dedicamos a ti para darte la gloria y la honra a ti, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Todo bien. Mira, Bien. bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que creo que se habla relativamente poco, pero es bien fundamental realmente para nuestra vida, para inclusive como católicos, algo que deberíamos hasta de reflejarlo, tener esa actitud bien dominante en nuestra vida. Así que el tema realmente es ¿por qué ser agradecidos con Dios? Pero en sí la base es el ser agradecidos, ¿verdad? Obviamente lo más esencial es ser agradecidos, implica con Dios, ¿verdad? Porque quien nos lo reconocemos como nuestro rey, nuestro proveedor, nuestro creador inclusive. O sea, agradecer hasta eso. Señor, gracias porque soy tu creación, tú me creaste, ¿verdad? Así que para comenzar, todos se preguntarán, ¿y qué es ser agradecido? Y qué, me imagino, ¿verdad? Que entonces les traigo un breve concepto de lo que es gratitud, ¿verdad? Fíjense bien, dice, gratitud como tal, dice, es un sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de palabras o a través de un gesto. ¿Qué significa? Que yo estoy consciente que alguien me ha dado algo y yo estoy, por así decirlo, valoro tanto lo que me dio o estimo tanto lo que me ha dado que yo le correspondo a esa persona con un gesto, ¿verdad? Obviamente también puede ser un sentimiento, ¿verdad? Pero la gratitud, algo que tiene que ver que no es forzada ni obligada, ¿verdad? Le ha empezado que a los niños le dicen, de las gracias, y el Diego no es tiene. Entonces, eso, y puede pasar, como católicos no puede pasar que de repente, bueno, Señor, te quedas gracias, vea, y medio así es, pero la gratitud va como que amarrada a ese sentimiento también de felicidad, vea, de naturalidad,
de que lo hacemos realmente libre, lo hacemos conscientemente, lo hacemos voluntariamente, ¿verdad? Y lo otro, más importante, que el sentimiento de gratitud no prescribe cuando la persona corresponde, ya que ésta percibe el bien recibido como incuantificable, eterno e invaluable. Por ejemplo, dice: siempre sentiré gratitud por la educación que me dieron mis padres. O sea, que realmente no es que dame que te doy. Sí. A veces estamos agradecidos por algo que pasó y implica que eso se debe agradecido siempre. No necesariamente es, no, pero eso ya di gracias, entonces ya. Ajá, entonces, sino que significa que es algo que es un bien que para nosotros se mantiene vivo. Aunque en este caso el ejemplo de los padres, por ejemplo, sí. Yo puede que ya terminé, puede que mis padres inclusive ya hayan fallecido, pero yo siempre mantengo esa actitud de gracias por, ¿verdad? Entonces, pero me pareció muy importante que habláramos realmente de el por qué tenemos que ser agradecidos con Dios. Entonces, buscando, ¿verdad?, encontré 8 razones de las por qué ser agradecidos. Yo sé que habrán más, pues, ¿verdad? Pero realmente queremos profundizar en 8 ideas que siento que fueron como que bien integrales, ¿verdad? Así que, ¿quién quiere comenzar con la primera? A Carla, le dijimos. Bueno, entonces, decinos la primera, Carla. Bueno, pues la primera que vamos a reflexionar en esta mesa y con nuestros hermanos es que Dios nos lo ordena. Primeramente, es decir, es un mandato que como hijos, como hijas de Dios debemos de cumplir. Pero cumplirlo, como tú mencionabas, Arturo, con amor, como un gesto genuino de nuestro demostrarle al Señor el amor que Él ha puesto, como corresponderle, pero a la vez el hecho de ser obedientes. O sea, al agradecerle, soy obediente. Primeramente debería de surgir, ¿verdad? Como tú mencionabas así, a los niños tendría que surgirnos un poco espontáneo, un poco natural, pero muchas veces en nuestro caminar se nos va costando ser agradecidos por las diferentes circunstancias que tenemos que ir atravesando. Entonces, por eso el Señor en su infinita sabiduría lo dejó ya establecido en el manual del fabricante, ¿verdad? Y nos deja una cantidad de citas, entre ellas, pues en Filipenses 4:6, nos dice el Señor, en Colosenses 2, en primera de Tesalonicenses, y hay una muy interesante que es la de Colosenses 3:15. Ahí nos dice el Señor, Pablo ordena en esta cita a los colosenses y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, cuando Pablo, ¿verdad?, empieza a describir esa vida llena del Espíritu del creyente, él pues nos llama y nos hace esa exhortación, así como también en otras partes de la Biblia, como en Efesios, donde nos dice la palabra de Dios que con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Efesios 5:20 en su palabra. Entonces, muchas veces, como te decía Arturo y Xochitl, en el caminar se nos va volviendo como que se nos olvida o como que ya no nos surge esa espontaneidad, pero entonces hay que reflexionar porque le estamos fallando a un mandato que el Señor nos ha dejado en su infinito amor para que no se nos olvide, ¿verdad? Porque muchas veces quizás estamos como muy atribulados, ya no queremos darle gracias al Señor y ya lo sentimos todo como que muy automático, y ya pues en las cuestiones diarias no damos gracias porque estamos vivos, porque respiramos, hasta que estamos quizás atravesando alguna enfermedad. Entonces hay que recordar que como hijos de Dios debemos ser obedientes a esto. Ok, bueno, esa es la primera razón. La segunda habla de la gratitud, reconoce la soberanía de Dios, ¿verdad? Así es, hermano. Lo que dice aquí es que nosotros tenemos que ser fieles a ese mandato al que el Señor nos manda, a que seamos bendecidos con el amor del Señor, y que tenemos que reconocer todas esas maravillas que el Señor hace en cada uno de nosotros, que a veces nosotros se nos olvida toda esa misericordia que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, en quizás perdonarnos, porque nosotros como humanos pues cometemos errores, y Él en su infinito amor siempre está a nuestro lado. También nos pide y es de reconocer
que con la alabanza al Señor se le da la gratitud, porque alabándolo es otra oración profunda a nuestro Señor, y a Él le agrada que le alabemos, y a Él le agrada también que nosotros seamos agradecidos correspondiendo con todas esas obras y maravillas que el Señor hace en cada uno de nosotros. También podemos ver que en esta gratitud que cada uno tenemos que tenerle a nuestro Señor, Dios nos da esa soberanía como hijos amados de Él, para que nosotros podamos postrarnos ante Él y en agradecimiento por cada una de esas bendiciones que Dios obra en cada uno. También podemos nosotros como humanos, y quizás a veces en el camino flaqueamos, porque quizás en la falta de oración, ¿verdad? Se nos olvida agradecerle al Señor por todo lo que nosotros recibimos diariamente, pero el Señor es un Dios donde Él conoce los corazones de cada uno de sus hijos, y ahí nos manda a que nosotros seamos quizás esos hijos que Él con todo su amor siempre recibe aquella gracia que a veces se nos olvida, pero Él en su infinito amor siempre nos acompaña en cada una de las acciones que cada uno de nosotros tenemos. Qué bien. Y también lo otro que estaba viendo es que en esa parte de la soberanía es que decía una parte, es quien es agradecido con Dios reconoce la mano de Dios en todo lo que hace, en todo lo que ve, en la providencia de Dios. Es bien importante, porque eso nos hace ver realmente, cuando yo agradezco, estoy consciente de lo que recibo, inclusive es mi trabajo, lo que fue mi esfuerzo, pero ahí está la mano de Dios en mi trabajo, en mi esfuerzo, en los estudios. Yo estudié, yo estudié y yo me saqué el 10. Sí, pero quien me da la inteligencia, el entendimiento y todo es el Señor. Entonces eso creo que causa la diferencia entre ser y no ser, vean. Dice que el creyente agradecido recuerda que el dolor perfecciona, o sea que cada una de esas actitudes que tenemos con el Señor, Él las toma para bien de cada uno de nosotros. También dice que nos fortalece en nuestra vida. O sea que cabal, el Señor es un Dios perfecto, que así como nos ha creado para poder vivir, también Él ha formado algo interior en nuestras vidas. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos también, siento yo que el Señor no se queda con nada. O sea, ese agradecimiento siempre trae una recompensa en cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, estamos hablando de la gratitud, de por qué ser agradecidos con Dios. No se desconecte, vamos a ir al segundo bloque. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacido del Corazón de Dios, hablando de el por qué ser agradecidos con Dios. En el primer bloque habíamos tratado de la gratitud, ¿verdad? Y 2 puntos, que era básicamente que el por qué ser agradecidos, que Dios lo ordena, y que la gratitud, al siendo agradecidos reconocemos la soberanía de Dios. El tercer punto lo voy a tratar yo, que es bien interesante. Dice, y lo quiero explicar un poquito bien porque puede confundirse. Dice, Dios juzga la ingratitud, por eso debemos dar gracias a Dios. Pero leyendo el contenido es que más que lo juzgue, es que Dios, al ser ingratos, por así decirlo, o no ser agradecidos, implica que tenemos situaciones en nuestro corazón de pecado o situaciones que nos alejan de Él. Entonces la misma ingratitud es que nos implica ya un sentimiento que realmente estamos en alguna situación que nos está alejando o bloqueando, o no estamos poniendo la mirada en el Señor, por así decirlo. Correcto. Y aquí está, por ejemplo, cómo lo podemos ver esto. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que realmente ahí San Pablo prácticamente le estaba haciendo como que un medio regaño de que realmente ellos se había endurecido el corazón y por eso no eran agradecidos. Entonces, por eso es que cuando tenemos una situación de ingratitud es la consecuencia de que hay un corazón duro o una situación de pecado que por pena nos hemos legado al Señor y no somos agradecidos. Entonces es un punto muy importante. Y lo otro, porque también, fíjense que también el mismo tema habla de que
Dios nos ama por igual a todos. Dice, cuando sale el sol, sale para todos. Y aquí está en San Mateo 5:45, le leo para ustedes, y dice así. Dice 5:45, dice: así ustedes serán hijos de su Padre, que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí habla de mucho de por qué amar los enemigos, realmente, en la cita de San Mateo, pero realmente es, básicamente, mire, Dios no hace simplemente, como dicen, la lluvia para el campesino bueno y para el no, para todos. ¿Vea? El amor, el sol, sale para todos. Entonces, Dios igual nos ama. ¿Qué pasa? Que a los que le cae el sol, uno va a estar agradecidos, por así decirlo. Señor, gracias por este sol rico, vea. Quizá nosotros no tanto porque vivimos en un país, ¿cómo se llama? Caluroso. Ajá, pero pregúntale a los que están en la nieve cuando sale el sol, o sea. Aman el sol. Ajá, vea, pero no es que salga el sol para unos y para otros, no. Sale para todos por igual. Entonces, el Señor nos da y nos ama igual a todos, así como, por dar un ejemplo que entendamos fácilmente, así como la lluvia, el sol, el aire. Así es. Vean, no es que respiren los buenos y los malos, no. Entonces, ¿qué implica? Que unos teniendo lo mismo, respirando, recibiendo el sol, la lluvia que refresca, o el campesino que necesita la lluvia, algunos son agradecidos. ¿Qué pasa con aquellos que la recibieron y no fueron agradecidos? Obviamente, en una situación en su corazón. Sí. ¿Ve? Entonces, ¿qué implica? Que si usted no está agradeciendo, tiene que revisar qué está ocurriendo y por qué. Puede ser un corazón duro, ¿verdad? Sí. El cuarto punto. El cuarto punto lo vamos a abordar. El cuarto punto, fíjense que es que la gratitud glorifica a Dios. En ese sentido, también pues en la palabra de Dios, en 2 de Corintios 4:15, leo para ustedes, Pablo le dice a la iglesia de Corinto: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esta es palabra de Dios. Entonces, pues vemos cómo Pablo declara el motivo de todo el servicio, su entrega a Corintio, y todo lo que él enfrentó, todo el sufrimiento no paró, no lo limitó a Pablo y no lo tocó su corazón ese callito como el que mencionaba Arturo de que como las cosas no me están saliendo bien, ¿para qué sirvo? O ¿para qué voy a estar con este pueblo si como que no agradece, ¿verdad? Sino que todo eso él lo hacía para gloria a Dios. Entonces, aunque no lo comprendían, lo juzgaban, lo ridiculizaban, como muchas veces a nosotros, hermanos, nos puede pasar en el caminar del Señor, y eso puede llenarnos como de desánimo, pero podemos tomar este ejemplo de Pablo, como pese a todos esos ataques que él enfrentó por servirle al Señor y por ser diferente, él desinteresadamente seguía con un corazón lleno de gratitud y lleno de amor, correspondiéndole ese amor al Señor. Y pues también otro ejemplo que encontramos en la Biblia es en San Lucas. En San Lucas, en el capítulo 17, refuerza este mismo punto, nos recuerda cuando Cristo se encontró con los 10 leprosos. Entonces, ahí en Samaria, entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Y les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Entonces, mientras que obedecían su orden, Cristo curó a los 10 instantáneamente. Otro ejemplo también, siempre en Lucas 15, en el versículo 15 de la palabra de Dios, nos recuerda cómo Lucas nos hace hincapié en cómo el samaritano glorifica a Dios. Entonces aquí nos decía cómo él se postra en agradecimiento y cae a los pies de Cristo dándole gracias, como hablábamos en el punto antes, reconociendo que no somos autosuficientes, reconociendo que dependemos de un Dios bueno y de un Dios de amor. Entonces la gloria de Dios y la gratitud van como de la mano, son como hermanitos, ¿verdad? Gemelos. Entonces es importante que recordemos que a través de estar con un corazón lleno de gratitud por todas las circunstancias, sean buenas, sean malas, estamos glorificando a Dios como hemos venido a abordar. A mí esa cita me llama la atención porque eran 10 y uno regresó a darle las gracias y la gloria. Amén.
Eso se resume porque Así él es. llegó a agradecerle y darle, Y se porque se postró. Solo uno, dices, ajá. Arturo. Y yo no sé si será un ejemplo, como dice, a muchos se les da, pero pocos son los agradecidos. Es interesante. Muy bonito. Pero bonito porque, como dicen, dio gracias y se postró, o sea, lo glorificó. El quinto punto, Xochitl. Hermanos, dice, un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. O sea, el Señor es un Dios generoso, bondadoso, en darnos tantas bendiciones en la vida, y quizás a veces no la valoramos, porque a veces quizás cuando tenemos salud, quizás ese agradecimiento día a día se nos olvida dárselo al Señor o abrir nuestros ojitos. Hay tantas personas que luchan contra una enfermedad en sus ojos, y el Señor en su infinita misericordia pues nos da día a día cada una de esas necesidades a las que nosotros acudimos a Él. Le voy a comentar en la cita de 1 de Timoteo 4:4, el Señor nos habla y nos dice, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe de ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, tenemos que ser agradecidos, aceptar, hermanos, quizás aquella situación que estamos pasando en nuestro trabajo de una forma u otra, quizás una situación quizás pasajera, digamos, pero sí con un problema que hay que ver de tomarlo y cargar esa cruz. Pues bueno, encontrar esa forma de cómo sobrellevar esa situación, o ya sea económica también. A veces como humanos es difícil, pero creo que a través de la oración y siendo agradecidos con nuestro Señor, el Señor nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. También ver que a veces, como si no los problemas o la enfermedad, que a veces también el hecho de tener un problema, una enfermedad, una situación, bueno, primero ver realmente si no es, como dicen, algo que yo sembré. Sí, O sea, es lo que más cuesta realmente a veces reconocer lo que sembré. Vea, pero lo otro más importante, un amigo me dijo algo muy bonito. Aunque tú hayas cometido un error, el Señor te va a ayudar a salir. Sí, se va a encargar también que aprendas la lección. Y eso es lo que nos duele, nos cuesta y no quisiéramos a veces. Pero lo más importante para mí fue, en el caso que mi situación, digamos que cuando me habló esto de este amigo, esa lección, yo le agradezco, fíjense. Sí. Para mí fue una lección que, gracias Señor, realmente, o sea, la medicina fue amarga, dura, ¿me entiendes? O sea, no me gustó y todo, pero la lección se la agradezco realmente, porque dice, mejor que la he cometido y ya sé por qué sí. Pues, y también, aparte el crecimiento que me trajo espiritualmente, ¿verdad? O sea, realmente había sido una situación de que por mi soberbia no lo había entregado las cosas al Señor, hasta que como que el Señor te dice, bueno, ¿querés con tus fuerzas? Bueno, está bien, te voy a dejar. Y cabal, ¿verdad? Fue peor, dupliqué el problema era sencillo, lo tripliqué. Si me hubiera en ese momento quizás hubiera hecho casos al Señor, quizás hubiera sido corto, pero hoy créanme que hasta lo reconozco gracias hasta que pasó, porque me queda claro realmente, más que claro, la soberbia hasta dónde le puede llevar a uno. Sí. ¿Verdad? Y obviamente gracias al Señor pues me tomó de la mano y me ayudó a salir. Sí. Entonces eso es muy, muy, muy importante, sí, que realmente como dice un corazón, la bondad de Dios está siempre. Que nosotros cosechamos, sembramos y que estamos recogiendo la cosecha, no nos gusta, ¿verdad? Pero realmente ahí está siempre, ¿verdad? Creo que también tenemos que ver de cultivar un poco, siento yo, un poco de humildad para poder reconocer, o sea, porque el Señor es un Dios que lo puede todo. Amén. Pero a veces nosotros como humanos consideramos ser autosuficientes. Sí. Creemos que cabal está todo en nuestras manos. O porque yo lo hice. Yo lo hice, ¿verdad? Wow, y la victoria es para mí. Ajá. Y vamos dejando a un lado que es por la misericordia de nuestro Señor. Correcto. Y se nos olvida darle esa gloria al Señor, porque todo hay que glorificárselo al Señor. Amén. ¿Ya? Fíjense que también en esa parte, a veces nosotros nos volvemos, en el diario vivir, nos volvemos como bien automáticos. Y yo en algunas enfermedades pequeñas, en esguince, en algunas crisis que he tenido con los bronquios, en una cirugía pequeña que tuve, en ese momento de reposo, yo me recuerdo que pude recapacitar y que estaba dejando de agradecerle al Señor por respirar, por caminar,
por cuestiones que las hacemos tan automáticas que después de eso aprendí a agradecer cuando puedo respirar bien, que no necesito ir donde mi otorrino, cuando me recuperé de mi pie, cuando los resultados de ese examen salieron bien. Entonces, esas pequeñas pruebas a mí en lo personal me han ayudado a reconocer que dependo de Dios y que eso que hacemos tan natural de respirar todos los días automático, hasta eso se nos olvida a veces agradecerle. Fíjate que al final vamos a tocar eso de que tú dijiste, al final para eso también tiene que estar conectado. Sí. No se desconecte, con eso terminamos el segundo bloque y así continuamos el tercer bloque. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios y esta ocasión estamos hablando de el por qué ser agradecidos. Ya hemos tocado el punto 1, 2, 3, 4, 5, ¿a cuál? 6. Sí. 6 vamos ahora a ver. Okay. Fíjense bien, el punto 6, ¿por qué ser agradecidos con Dios? Es bien simpático o bien, interesante en estos tiempos, más que nada. Fíjense bien, porque un corazón no agradecido caracteriza a la humanidad caída. Y aquí les voy a leer esta humanidad caída o la que va a caer. Ya a ver por qué. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Le suena similar a nuestros tiempos? Sí, bastante. Vale, miren, o sea, básicamente estamos viviendo situaciones difíciles en estos tiempos y exactamente, ¿verdad? Estos soberbias, estas luchas por el dinero. Bueno, nosotros en nuestro país vemos casos de la corrupción, cómo daña. Estamos viendo situaciones de egoísmo. Abandonos en la ventana cielo lo vemos, abandonos a adultos mayores, en los asilos lo vemos, abandonos a niños. Realmente caracteriza cómo va el humano va cayendo realmente. O sea, eso es bien, no pareciera, pero créanme que el hecho de no ser agradecido, le repito, caracteriza la caída del ser humano. Sí. Y quizás se relaciona con el punto que hablábamos de que el ingrato también, ¿ve? Sí. Entonces, lo mismo, cuando estamos caídos, por así decirlo, o tú lo mencionaste en el bloque anterior, ¿ve? Sí. Cuando uno está caído, bien o mal cae en una ingratitud o se olvida agradecer, ¿vea? Por omisión, ¿vea? Como decimos, bien automático. Entonces, ya puede ver que automáticamente si fuésemos agradecidos, creo que se revertiría mucho. ¿Por qué? Porque reconocemos muchas cosas de Dios y no caeríamos o tanto o tan rápido, ¿verdad? Pero esa cita como que no, era para nosotros en estos tiempos, es increíble, ¿verdad? Sí es. Ok, es el punto 6. ¿El punto 7? Bueno, el punto 7 es que debemos dar gracias a Dios porque esto es una parte habitual de la adoración. Es decir, nosotros no podemos entrar a adorarle a Dios, a exaltarlo, si realmente no estamos convencidos en nuestro corazón de la bondad de Dios y que por amor a Él debemos de estar con un corazón así expectante, lleno siempre de agradecimiento a Él. Y pues eso igual, vamos a leer para nuestros hermanos y hermanas el Salmo 100. El Salmo 100 en el versículo 4 nos dice la palabra de Dios: vengan a sus puertas, entren en su templo, canten himnos de alabanza y gratitud. Denle gracia, bendigan su nombre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como comentábamos también, ¿verdad? Una manera de adorar es alabando al Señor, pero muchas veces cuando dejamos que la incredulidad, el pecado, entre a nuestro corazón, ¿verdad? Esa indiferencia que no importa si amanecí vivo o estoy enfocado en mi problema, en esa circunstancia, entonces no dan ganas de alabar al Señor. Peor, de orar y de adorarle. Entonces todo como que se nos va bloqueando si nosotros no estamos como listos para tener siempre alerta nuestro espíritu de que esas cosas no debemos darle cabida, para que podamos siempre con nuestro corazón adorarle al Señor, ¿verdad? Y básicamente es que con un corazón lleno de ingratitud y de dudas y de incredulidad,
no llega esa adoración al Señor en una alabanza o en su oración, ¿verdad? Y muy difícilmente pues vamos a poder orar con una actitud así. Entonces, y también otro versículo bien bonito que acá nos compartíamos está en 2 de Corintios, en el versículo 15, 2 de Corintios 4, versículo 15, y dice el Señor: todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que siendo muchas las bendiciones de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y pues recordar eso, como hablábamos también unos minutos antes, que muchas veces el Señor nos bendice tanto, ¿verdad? Pero en el caminar son bien poquitos los que recuerdan que es, como mencionaba Arturo al inicio, que la gratitud es por eterna, ¿verdad? Sí. Entonces, como mencionábamos también hace un ratito, de los 10 que sanó el Señor, solo uno agradeció y se postró a Cristo. Probablemente, ¿verdad? Eso también pueda pasarnos, de que de repente el Señor nos da tantas bendiciones, pero como a veces nos enfocamos solo en el problema, en una circunstancia o en esa carencia, que el corazón se empieza a endurecer y cuesta, ¿sí?, poder tener un corazón agradecido. Entonces, esa es la parte 7, ¿verdad? Básicamente, importante, de que debe de ser un corazón lleno de agradecimiento para adorarle a Dios. Ok. ¿Y el último punto, Xochitl? En el último punto, el Señor nos habla de un corazón agradecido. Dice que tenemos que reflejar humildad divina. Aquí cabal, es bien, este punto me puso mucho en qué pensar, porque el Señor también nos manda a que también seamos agradecidos por cada una de esas pruebas, o quizás aquellas situaciones, ya sea personales, con aquella persona que usted guarda aquel resentimiento, en el caso de una pareja en su matrimonio. O sea, cuesta ser agradecido con el Señor, porque a veces como humanamente solo vemos lo malo, pero no vimos todas aquellas bendiciones que llegaron a nuestras vidas. Y quizás por nuestra falta de oración, por nuestra falta de acercamiento a nuestro Señor, quizás aquella situación fue quizás difícil e imposible, porque el acercamiento espiritual no lo tuvimos. Y aquí cabal dice, como en primera de Tesalonicenses nos dice del 5 al 18, el Señor nos habla y dice: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo no agradecerle al Señor? O sea, yo a veces digo Dios mío, a veces no entiendo cómo nosotros que decimos que andamos en el camino de Él, podemos ser tan ignorantes en no agradecerle el don de la vida. O sea, desde que nos abrimos nuestros ojos, ¿qué podemos ver? O sea, cada situación que vivimos, o sea, a veces, como repito, en lo laboral puede pasar una situación. ¿Cómo no ofrecerle al Señor ese momento que estamos viviendo? O sea, y fíjate que regresando al punto que tú decías de las cosas insignificantes, que las valoramos hasta cuando tenemos situación, ¿sí? Y para todos los hermanos y hermanas que nos ven o escuchan, les pregunto a ustedes también, les puede ser la prueba, cuando usted tiene digamos que una herida fuerte en el dedo, ajá, y que requiere un par de puntos, ahí sí, tuvieron que hacer un vendaje o qué sé yo, o lo tienen que aislar de cierta forma, sí, el dedo, hasta ajá, que se dan cuenta uno ¿sí o no? Sí. Me imagino ustedes más que es cocinar, maquillarse, esto y lo otro, que vital es tener deditos ajá, o sea, le digo cosas sencillas, como eso, yo una vez me preguntaba, le va a parecer como que medio chistoso quizás, pero ¿y los dedos del pie realmente para qué sirven? Para que te den el paso, ajá, por ejemplo. Fíjate que alguien me dijo realmente que es por el equilibrio. Pero ni se acuerda. Pero cuando le llega a pasar algo cuando en un dedo del pie, hasta ahí nos damos cuando cuenta. Te enyesan, tenés algo en el dedito, te ponen una bota y ya no vas a poder caminar. Y mi punto es que a veces damos por hecho un montón de cosas, pero que hasta que nos ocurre una situación nos damos cuenta qué incómodo es. Vital. Ajá, qué vital es, necesito hacer esto, o que me urge sanarme porque no me gusta estar. Ajá. Así o sea, entonces, y así le pongo este ejemplo porque puede ser algo que realmente puede ser que damos por hecho que tenemos un techo, independientemente propio o alquilado, pero tiene un techo. Usted no es alguien que vive en una casa de cartón o con cajas en el suelo. O sea,
damos por hecho tantas cosas Todas que esas bendiciones. que nos dan y que nos vamos, bueno, o tenemos tan endurecido el corazón Como hablamos. que no queremos ver, vean. Y para terminar, fíjense que sí quiero comentar que algo de este tema me impactó mucho porque se tocó hace poco en el redil por un salmo, pero comentaba alguien que dice que me impactó muchísimo, que dice que su pastor lo vio que con el tiempo la cara le iba como cambiando, una cara de amargura, de dolor, de tristeza, y un pastoreo le dijo: mira, ¿qué te pasa? Te veo, no eras tú antes así. Y antes venías de conocer al Señor, venías feliz, y hoy siento que te has hecho así. Y en un gran ejercicio de discernimiento, como que le estoy hablando que no fue un pastoreo, fue como que te lo dejo de tarea, averiguar, andar al Señor. Entonces dice que poco a poco se dando cuenta, frente al Santísimo, se fue dando cuenta que él le molestaba algo de su vida, algo quizás para no ser insignificante. No lo voy a comentar porque no es relevante, pero él sí estaba molesto por algo, ¿vea? Que no le gustaba en su vida. Y le dijo: encontré qué es, le dijo al pastor. Fíjate que me molesta esto y esto. Ok. Mira, te voy a hacer entonces, pero es aquí viene el punto importante. Sí. El pastor le dijo: te voy a dar de tarea algo. En tu oración no vas a pedir nada. Solo vas a dar gracias a Dios por todo. Y vas a comenzar por ese. Mira, dice que la primera semana él estaba cambiado, feliz, contento. O sea, tenía situaciones, pero estaba transformado. ¿Por qué? Porque te hace reconocer todos los puntos que hemos hablado en resumidos. Que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios nos bendice, que Dios es esto. Y reconocer que también podemos ser humildes, ¿verdad? Eso, reconocer eso. Dejar a un lado lo que necesitamos para ver. Así es, entonces el hecho de ser agradecidos. Y terminó con algo que quiero comentarles, que dice así, fíjense bien, y eso para todos, vean. No, digo como unos resúmenes, pero fíjense bien. Dice: un hombre feliz puede que no sea agradecido, pero el que es agradecido siempre va a ser feliz. Y nos ha pasado que hemos estado feliz. Quizá a mí, yo me puse a pensar, yo he sido feliz en un momento que qué felicidad, y quizás no estaba agradeciendo. Pero cuando agradezco, con seguridad, viene la felicidad. Vea, y lo otro que hablaba era el dar gracias también, y les va a parecer simpático, pero el ser agradecido también fomenta el perdón. Dirían como que esto que tiene que ver, pero fíjate que el ser agradecido lleva automáticamente. Te llena más de amor, ¿verdad? Te llena más de amor, y eso te llena, te lleva hasta perdonar. Porque lo que hablamos en un punto, creo que era ser agradecido hasta hasta las heridas de mi infancia me hicieron ahora la persona que soy. Así es. Quien las ocasionó, hasta gracias. Gracias porque el Señor lo permitió, y después me permitió esto. Yo siempre tengo algo que me pasó una vez también, que me hicieron una grosería, pero con el tiempo, y me costó ir al Santísimo para perdonar a la persona, pero hoy después le di gracias porque le pude decir al Señor: gracias porque hoy sé por qué no hacer esto. Sé el dolor que ocasiona, y sé lo que trae a la persona. Si no hubiera tenido esa lección, aunque en el momento me dolió, no me gustó y todo, nunca quizás yo hubiera sido esa persona, o pues también me hizo ver a quién se lo había hecho. Así es. Para pedirle perdón. Entonces ahí definitivamente conlleva el perdón, ¿verdad? Así es, todo va conectado. Realmente a mí de este tema me encantó mucho. Y todo lo que hemos hablado, el hecho de ser agradecido, como dice la palabra de Dios, por todo. Sí, y con eso pues por todo, cierra. Y por lo todo, bueno y a veces por lo malo. hasta para lo más insignificante, a veces, ¿verdad? Y por todo y con todos. Y de Así verdad, es. o sea, el poder, digo yo, de darle ese agradecimiento Amén. a nuestro Señor, de darle su lugar, o sea, Así porque es. todo lo que hemos tenido desde que venimos a este mundo es por la voluntad de Él, o sea, Amén. ser agradecido, siento yo, por el amor que Él nos tiene, a pesar de que somos imperfectos como Amén. humanos. Entonces, Bueno, qué bonito el tema, ¿verdad? Bonito. Bueno,
con eso cerramos el último bloque y el programa, así que ya sabe por qué ser agradecido, los frutos que trae, todo lo bueno. Así que lo invitamos y de tarea lo dejamos. Mira, si vio el programa o lo escuchó, pues ponga en práctica el agradecimiento y nos comenta después cómo están sus frutos, ¿verdad? Y como hablamos de gratitud, así que gracias por haber venido. Gracias Carla y Xochitl por habernos acompañado. Gracias al Señor también porque nos permitió dar vida. Y gracias a los que estén conectados y que el Señor me los bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.